Saludos mis amigos, que Dios me los bendiga de este lado, desde Cozumel. Les mando a todos un abrazo y bueno, pues en esta ocasión, pues aquí tocando los temas que corresponden a esta temporada decembrina. Y quiero hacer dos videos más. Este sería sobre las mentiras que han polulado y sobre todo en círculos evangélicos, y eso no es honesto, sobre el origen del árbol de Navidad. Me parece que una de las cosas que debe caracterizar a los hijos de Dios, a los siervos de Dios principalmente, pero también a cualquier cristiano, debe de ser la verdad. Porque la verdad, independientemente de que si es una verdad científica, histórica, una verdad procede de Dios, toda la verdad procede de Dios, porque en Dios no hay mentira, y toda mentira no tiene su fuente, no tiene su origen en Dios, y por lo tanto proceden del padre de todas las mentiras, que en este caso es Satanás. Y por esa razón me preocupa que haya por allá circulando ciertas ideas que no solamente son ideas, sino que son flagrantes mentiras sobre el tema del origen de la Navidad. Ahora, yo no tengo tampoco ningún interés para hacer una argumentación para defender el árbol de Navidad. Eso es un adorno. Creo, desde mi óptica, que es tanto una herejía ponerse a defender el árbol de Navidad como ponerse a defender el pavo navideño o el lechón de Navidad. O sea, es tanto una herejía como ponerse a defender la fiesta como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Todo lo chabacano simplemente es una cuestión de tradición y simplemente es una cuestión de costumbre y simplemente por esa cuestión de un simple adorno no es correcto poder buscar todos los elementos teológicos para estar argumentando a favor o en contra. Es precisamente lo que queremos evitar y dejar en claro que, sin embargo, cuando nos metemos a hacer argumentos en contra, sucede lo mismo. Es la misma situación, solo que se hace un poquito más dañino y menos inocente cuando lo que se propagan son mentiras. Y en este caso, a mí me gustaría dejarlo muy bien en claro. Hay tres principales mentiras que se han propagado. Considero no solamente que es falta de honestidad, considero que constituye hasta un pecado, por lo que me atrevo a hacer este video para llamar la atención a todos aquellos que en cierta forma están propagando mentiras, porque la mentira es un pecado. Y una de esas mentiras es basado en que el árbol de Navidad en realidad está basado en un origen no solamente oscuro, sino hasta podríamos decir mortal, siniestro, como algunos han dicho, que se constituía en un árbol en el que se colgaban las cabezas de los cristianos y que de esta manera cada uno de los foquitos o de las esferas de Navidad eran cabezas de cristianos que eran cortados y colgados en los árboles. Mire, no existe ninguna prueba histórica sobre eso y compartir este tipo de información no solo debería de causar vergüenza, debería de causar temor. ¿Por qué? Porque ¿cómo te vas a parar enfrente de una cámara y difundir una información falsa? Si esto fuera una realidad, hubieran bases históricas para corroborar todo este tipo de argumentación, pero no lo hay. Lo segundo está basado en un libro que, por cierto, el autor Alexander Hislop, él se retracta de este tema cuando él basa su teoría en que el árbol de Navidad tiene un origen
mitológico en Semiramis y en Tamuz y todos esos elementos que ustedes ya saben y que tampoco tienen ninguna base ni sustento histórico. Este también es otra de las segundas mentiras que se han propagado en redes sociales y de nuevo yo vuelvo a decir, no es honesto. No es de cristianos propagar mentiras, porque esto es una grande y flagrante mentira, que no existe ningún sustento histórico para esta teoría, que por cierto Alexander Hislop mismo se retracta posteriormente porque realmente era una teoría que no tiene sustento. En tercer lugar están aquellos que propagan, que dicen que el árbol de la Navidad tiene un origen católico romano y algunos van a basar sus teorías en el origen de Bonifacio. De hecho, la Iglesia Católica en algunos momentos presenta esa teoría. No hay base tampoco para sostenerla. De hecho, la Iglesia Católica no es la omnipresente que se hace todas las cosas. No, el origen del árbol de Navidad tiene un origen protestante. Y unado a esto están las teorías que mencionan, y que esto sí es real, de que muchas culturas han hecho culto a los árboles, han adorado en los árboles y tantas otras cosas más. Incluso voy a tratar de hacer un video para explicar, por ejemplo, Isaías 44, 13 en adelante, Jeremías 10, donde se habla del culto a Tamuz también, el culto a los árboles y a los elementos de ídolos de palo y todo eso. Voy a hacerlo, pero que realmente usar esos textos es un anacronismo para decir que se trata del árbol de Navidad. Incluso por allá yo puse un texto de Isaías 60:13 donde se habla de diferentes tipos de árboles, incluidos el árbol de pino. Tampoco ese pasaje habla del árbol del pino de Navidad. Sería un anacronismo y por honor a la verdad, entender que ninguno de esos pasajes se está hablando de eso. Ahora, por otro lado, a mí me gustaría dejar bien en claro, tengamos temor de Dios, porque ¿cómo tienes el valor y la sinvergüenzada de pararte en frente de una cámara y declarar estas mentiras? Eso es ser un sinvergüenza. Mira, te voy a dar dos textos de la Biblia, porque para mí es muy serio, Difundir una información falsa para mí es algo muy serio, porque estás hablando de algo, o sea, yo entiendo que a ti no te gusten los árboles de Navidad y todo eso, está bien, o sea, tienes todo tu derecho y ni siquiera hay un pasaje bíblico que te obligue a poner árboles, no existe. El otro lado también sería una contradicción, porque es una cuestión de personal y costumbres y lo que quieras, pero no puedes ser una persona vista como inocente si estás propagando una mentira. Te voy a leer dos pasajes. Uno de ellos es la palabra de Agur, que da precisamente en Proverbios 30, y es muy serio lo que estoy diciendo, es muy serio, tómelo con seriedad, porque tú no puedes pararte a afirmar una mentira y pensar que tienes el respaldo de Dios. Incluso hasta le denominas apóstatas a aquellos que ponen su adorno de Navidad, cualquier que sea, puede ser un pino de Navidad, lo que tú quieras. Pero, miren, dice Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Aquí comenzamos, toda palabra de Dios es limpia. Y si no hay exégesis en eso, estás inventándote, no solamente estás inventando, sino que estás propagando una mentira flagrantemente, eres un mentiroso y no estás dejando que sea la palabra de Dios limpia la que te respalda. O sea, para hacer el respaldo de condenar algo que Dios no condena, pues es ensuciar la palabra de Dios. Dice, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Vuelvo a leerlo. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. O sea, todo aquel que viene aquí a decirme que el origen del árbol de la vida, pero no tiene ningún fundamento histórico, simplemente es mitológico, o sea, estás propagando mentiras. Eres un sinvergüenza y eres un descarado mentiroso, porque aquí el pasaje dice que proclames la palabra limpia y no añadas.
No existe ningún pasaje, tienes que reconocerlo. Cualquier exégeta que quiera venir a demostrármelo, yo lo reto a que me muestre que habla a favor o en contra del árbol de Navidad. No existe, sería una mentira. Por eso tengamos mucho cuidado al hablar, porque aparte, Apocalipsis capítulo 21, seguramente tú conoces este pasaje, 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, óigalo bien, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y aquí dice todos los mentirosos. ¿Por qué? Porque el legalismo en el que muchas veces se cae convierte a las personas en sinvergüenzas, en mentirosos. Como el legalismo que mismo es declarado en el libro de Génesis, cuando el cuestionamiento que se le hace a Eva, ¿no? Con que Dios te ha dicho: de todos los árboles del huerto no podrás comer. Vean cómo cambió la palabra. Y Eva dice: no, es que Dios no nos dijo eso. Nos dijo que de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Y le añade ella: ni le tocaréis. Fíjate, ella está añadiendo una palabra, y eso es un legalismo, porque Dios nunca dijo ni le tocaréis, pero ella le está añadiendo a esta forma de mandato de Dios, como si fuera un mandato de Dios. Le añadió: y no le tocaréis, cuando la palabra de Dios nunca dijo ni le tocaréis. Esto se llama legalismo. Y este legalismo está basado en una mentira. ¿Por qué? Porque Eva está dando una declaración que Dios nunca le dijo. Dios nunca dijo ni le tocaréis, pero ella le añadió. Y eso es lo que está pasando. Muchos sinvergüenzas que salen a decir que el origen del pino de Navidad es las tres que puse allá, cuando no existe ni una base histórica. Eso es mentira. ¿Y cómo puedes tú tener cara para decir que estás hablando de Dios y eres un sinvergüenza diciendo una mentira? Dice allá Daniel Pliego: saludos, siervo desde Allende, bajo primera sección, Macuspana, Tabasco, Iglesia Jesús Esperanza de Vida. Un abrazo allá a mi hermano Daniel Pliego desde Cozumel. Bueno, pues estamos aquí haciendo esto porque es muy importante. Para mí es algo muy serio el afirmar algo que es una mentira. Por favor, hermanos, por favor, seamos serios y tengamos temor de Dios. ¿Cómo tú puedes pararte a afirmar que es históricamente respaldado, que ese es el árbol de Tamuz, que ese es el árbol de Semiramis, cuando no existe ninguna base histórica para probar? Que el mismo Hislop se retractó después de haber publicado eso. Ahora, esto convierte a las personas en mentirosos, flagrantes mentirosos. O sea, cuando alguien sale a decir eso, ya lo agarraste en flagrancia, en un flagrante mentiroso, y está aplicado la palabra de Dios que dice: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. O sea, vean lo serio que es. O sea, no es solamente pararte, prender tu cámara y empezar a inventar cosas. O sea, eso no es correcto. Ni tampoco compartir sin antes haber corroborado con la historia. Porque vuelvo a decirte, toda verdad procede de Dios. Y si esto es una mentira que estás propagando, entonces tú estás siguiendo al padre de la mentira. Ahí dice Josmel Monroy: dale, siervo, desde aquí, David Quintana Roo, un abrazo. He estado viendo también tus videos, amigo. Muy buenas, sigue hacia adelante, échale muchas ganas. Dice Daniel Pliego: como dice el católico, por Dios. Exacto, es que es la verdad, hermano. No es posible. Yo creo que es una de las cosas que hay que tener temor de Dios para hablar y afirmar, decir: es que este árbol es de origen pagano porque está muy... ¿Cómo? A ver, muéstrame las evidencias históricas. Si no es mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Porque toda verdad procede de Dios. Ahora, aquí también es importante aclarar, de ambos lados, ni de los que afirman o les gusta poner su árbol de Navidad, ni los que no les gusta. Nadie, ninguno de estos dos grupos puede encontrar ni una base en la Biblia. ¿Por qué? Porque es una cuestión que no tiene nada que ver con la Biblia. Es como ir a buscar, a ver, voy a usar redes sociales. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? O sea, esto es un asunto de decisión personal que no tienes por qué buscar y ni tiene por qué estar en bases teológicas en la Biblia para buscar. No, todo esto, o sea, tenemos que ser honestos.
no puedes encontrar respaldo ni a favor ni en contra en la Biblia. Y el que lo haga está mintiendo, o sea, es un flagrante mentiroso, y por esa razón tenemos que tener cuidado. Mire, ya presenté 2 textos, uno de Proverbios, donde te dice que la palabra de Dios es limpia y que si tú presentas algo que no ha Dios hablado, eres hallado mentiroso. Y eso es lo que está pasando. Muchos mentirosos, y están prestando sus muros para compartir mentiras. O sea, yo es ahí donde veo la seriedad de esto, ¿eh? No, porque independientemente de lo que tú quieras creer, pero si tú estás afirmando algo que no tienes bases históricas, que no tienes bases, mucho menos teológicas, porque no lo van a tener, entonces estás siendo hallado mentiroso, y esto es algo serio, muy, muy serio, que me gustaría dejar bien por allá. Próximo video que voy a hacer, voy a explicar Isaías 46 y Jeremías 10 sobre el tema de la madera que ahí se habla, del culto incluso idolátrico que ahí se menciona, y que no tiene nada que ver tampoco con esto del pino de Navidad ni nada de esto. Son otras cosas, son otros temas y otros contextos, que es importante también conocerlo. Ya expliqué también en su momento Deuteronomio, pero me gustaría hacerlo. Y bueno, pues ahí está la presentación. Espero que les abra el entendimiento y tengamos ese temor. Tengamos temor de no difundir informaciones que son falsas, porque te convierte en un mentiroso y te deja mal parado. ¿Por qué? Porque estás difundiéndote en una imagen de mentiroso. O sea, estás siendo evidenciado como un mentiroso, difundiendo información que no está corroborada ni por la historia, que no tiene el respaldo teológico y además no tiene ni siquiera por qué. Porque ponerse a defender el pino de Navidad o ponerse a condenarlo es tanto herético como ponerte a defender o a condenar el pavo navideño o el lechón tostado de Navidad. O sea, el ponerte a decir, a ver, ¿cuál es lo bíblico? ¿Qué es lo bíblico? ¿Comer pollo en escabeche o el pavo navideño? ¿Qué es lo bíblico? O sea, eso es ridículo. Pues es lo mismo. Ponerte a defender o atacar un adorno es verte mal parado, y sobre todo, eres un mentiroso si estás propagando teorías que no tienen sustento histórico ni bibliografía ahí al respecto. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les sirva y puedan compartirlo también y difundir en sus redes información veraz, clara, oportuna, y no ser hallados mentirosos. Que Dios me los bendiga y un abrazo desde Cozumel.